semana pasada dijimos que, y este es uno de los puntos más, ¿cómo decirlo?, más importantes a la hora de mantener y saber mantener un diálogo, un diálogo humano. Ni siquiera en el ámbito del diálogo religioso, sino que un diálogo humano en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo social. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos saber es justamente saber quiénes somos. En la medida que sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son también nuestros límites y sabemos y podemos entender los límites de los demás. Siempre se dice que la libertad es cuando comienza la libertad del otro, ¿no? Pero también en realidad la libertad es saber quiénes somos. Esa es una de las preguntas esenciales de la vida. No sé si se acuerdan que yo cité la semana pasada, ahora van a tirar la oreja de nuevo, cité el Evangelio de Tomás, ¿no? El famoso Evangelio de Tomás que salió en un documental hace tiempo y todo. Y en uno de los primeros versículos del Evangelio de Tomás, estamos hablando del siglo segundo, ¿verdad? Se escribió como en el 150 después de Cristo. Y en ese Evangelio de Tomás Jesús, eso no aparece en los evangelios canónicos, pero en el Evangelio de Tomás Jesús dice, conózcanse primero ustedes. Es una de las cosas más importantes. Fíjense, ya desde hace 2000 años, los sabios, independiente de dónde surgió este Evangelio, ya los sabios decían, ¿qué tanto puedes conocerte tú? No, nos miramos al espejo, vemos el reflejo, ¿cierto? Vemos una imagen. Pero ¿qué tanto nos conocemos? Por eso, antes de abrir la Biblia, nosotros tenemos que, y eso fue lo que comentamos la semana pasada, tenemos que saber en cierta medida quiénes somos, ¿no? Responder las preguntas, ¿no? Una de las preguntas fundamentales de la filosofía, que también puede aplicarse a la teología, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Esas son como las grandes preguntas, de donde surgen las religiones también. Las religiones surgen para responder o intentar responder esas preguntas. Lo que hacen las religiones al final es administrar la duda. Las religiones son administradoras de la duda, esas son las religiones, ¿ya? Como nadie puede responder qué pasa después de la muerte en términos empíricos, entonces la religión dice, no se preocupen, yo administro esto y yo les digo cómo funciona. Y en la Edad Media la Iglesia Católica lo hizo mucho mejor, dijo, no se preocupen, yo lo administro y si ustedes nos dejan caer unas moneditas en el cofre, nosotros les aseguramos que aquel que se le murió salga más pronto del purgatorio. La religión es una administradora del misterio, ¿no? Eso es lo que es la religión. Nadie le pidió a la religión que administre nuestros misterios, lo hicieron solo. Y no solo eso, sino que además empezaron a tener poder las religiones para administrar. Desde la antigüedad, ustedes saben que desde los tiempos más remotos, las primeras castas que habían eran castas sacerdotales, ¿no? Estamos hablando de incluso los primeros textos de los cuales tenemos historia, la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, o los textos que aparecen en los Vedas hindúes, etcétera. Todo es religioso porque había una cúpula religiosa que desde muy temprano se dio cuenta que podía administrar el misterio, ¿no? Entonces surge la siguiente pregunta, ¿el misterio es administrable? ¿Se puede administrar el misterio? ¿Podemos decir a ciencia cierta y de manera empírica cómo funciona el misterio? Eso es una cosa, bueno, por algo se llama misterio, ¿no? Y que alguien quiera administrar el misterio es interesante. ¿Y por qué la gente cede entonces a la religión que le administra el misterio? Porque de alguna manera siempre cedemos al control. Nos es mucho más cómodo el control, ¿cierto? Que la libertad, ¿no? Eric Fromm lo decía, el miedo a la libertad. O sea, es más fácil entregar esa libertad para que alguien nos controle y nos diga cómo funciona esto. Bueno, la religión es eso. Por eso la primera pregunta que uno tiene que responderse, bienvenidos entre paréntesis todos y todas quienes han llegado aquí del saber al sabor. La primera pregunta que uno se tiene que hacer antes de abrir la Biblia es preguntarse quiénes somos. Entonces yo le hice unas preguntas la semana pasada, ¿se acuerdan? Le dije, ¿cuál sería el libro que representa tu vida? ¿No? Y surgieron cosas muy interesantes, muy interesantes. Pero ahora les preguntaría otra cosa. Si tu vida hasta aquí fuera un libro, vamos a ver qué tanto nos conocemos, ¿no? Si tu vida hasta aquí fuera un libro, ¿qué género de libro sería? ¿Ciencia ficción?
poesía, narrativa, cuento. Mi vida son puros cuentos, ¿ah? O ciencia ficción, o serían relatos cortos, ¿cierto? Puros relatos cortos. O sería una cosa así como, no sé, Edgar Allan Poe. ¿Cómo sería? Ahí anótenlo en el chat, los que quieran, para ir viendo. Yo voy a enviar aquí el chat. Si tu vida hasta aquí fuera un libro, ¿qué género tendría ese libro? Quizá alguien dirá, La verdad es que no da para libro mi vida, ¿no? Quizás da para un cuento corto o un Santiago en 100 palabras. Quizás eso sería, bueno, de hecho yo cuando hago funerales siempre me llama la atención que, que los relatos de la gente siempre son cortitos, ¿no? O sea, como que yo siempre les digo, si quieren pueden decir algo de la persona, tómense el tiempo, la libertad, y siempre los relatos son cortitos, son como Santiago a 100 palabras, así se llama, ¿no? Miren, aquí están colocando algunas respuestas. Ya, pues coloquen sus respuestas. ¿Qué libro sería tu vida, no? Yo también he pensado en eso, ¿ah? Y he pasado por... No, mejor no les digo, que triste. Sería una cosa así como... No sé. También estoy pensando, ¿cuál sería? Mira, 100, 100 cuentos cortos, dice Verónica. Consuelo dice realismo mágico. Eso está bueno. Libro para, libro para colorear, mira, eso no se me había ocurrido. ¿Ah? Libro para colorear cada hoja de diferentes colores. Autoconocimiento, dice Rodolfo. Cuenticos, dice Marta. Miren, poesía y ensayo, no podía esperar menos, pues Manuel. Poesía y ensayo. Mandala, ese está bueno. Yo estoy pensando también en el mío. ¿Qué libro sería? ¿Qué libro sería? Sí, yo creo que sería como los libros de Anthony de Melo, no sé, cualquier libro de Anthony de Melo son puras historias cortitas, historias así como religiosas, espirituales. Yo de niño me gustó la religión. Ahí está la cosa, pues de niño me gustó la religión, soy un adicto a las cosas religiosas. Entonces, sí, mi libro sería como un relato, no sé, el monje que perdió su Ferrari. ¿Se acuerdan de ese libro, no? Pero igual es como de autoayuda, ¿no? No sé si yo voy, voy por ese camino. Miren, Raúl, Crucigrama y Sudokus, Mandala pusieron poesía y ensayo. Qué buenos libros. Tiene cada uno, ¿no? Em, pero fíjense que qué interesante que prácticamente todos los libros que están colocando están de alguna manera anclados, excepto Raúl. ¿Ya? Casi todos están anclados en el área del arte, ¿no? Mandalas para pintar, poesía. Tiene que ver, esto es sumamente interesante, fíjense lo que ustedes están colocando, porque de alguna manera nos reconocemos como seres altamente sensibles, fíjense. Nadie colocó, no sé, yo sería un Baldor, un libro de matemáticas, ¿no? Sino que todo lo contrario, han colocado poesía, libros para colorear, excepto Raúl. ¿No? ¿Dónde está Raúl? No, a ver, ¿quién es Raúl? Está sin cámara. Ahí está Raúl Catalán, ahí está, ¿no? Crucigramas y sudokus, ¿no? O sea, yo de entrada tendría que suponer que es un libro complicado, ¿no? Porque yo todavía no aprendo a hacer sudoku. Y los crucigramas me va más o menos. Entonces, sí, está bueno. Miren qué lindos libros. Todos anclados en el área emocional de lo que somos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos memoria emocional. Eso es lo que nos mueve. Nos mueven las emociones. Aunque a veces pensemos que nos mueve la razón, realmente parece que somos movidos por emociones muy, muy profundas. Bueno, gracias por ese ejercicio, se los agradezco. Entonces, quedamos claros con ese punto. Antes de abrir la Biblia, tenemos que saber quiénes somos. Mire, Cecilia colocó historia novelada. Ay, qué buena. Historia novelada. Esa me gustó. Nadie colocó algo como Stephen King, ¿no? Ah, ya sé cómo sería mi libro. Alguien lo nombró el otro día. Sería como Crónicas Marcianas. Sí, más o menos así sería mi libro. Sí, una cosa como eso. No sé. A veces me creo tan misterioso, ¿no? Es mi problema. El problema de los pastores, ¿no? Que nos creemos misteriosos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué antes de abrir la Biblia tengo que saber quién soy? Porque me reconozco en el texto bíblico, ¿no? Si yo abro la Biblia, por ejemplo, ¿se acuerdan que les pregunté a los que leen la Biblia, qué libro de la Biblia serían ustedes?
Qué bueno que nadie colocó el Cantar de los Cantares, porque ahí me hubieran complicado harto. Pero nadie colocó el Cantar de los Cantares, un canto sumamente sexualizado que aparece en la Biblia. Entonces nadie lo colocó, qué bueno. Eh, entonces, primero nosotros nos reconocemos y reconocemos al otro, ¿no? La Biblia son 66 libros, bueno, 73 en la tradición católica, ya lo dijimos la semana pasada. Uno elige qué textos le gustan más. Em, uno elige de alguna manera, ¿no? Ir a lo seguro. ¿Y qué significa ir a lo seguro? Ir a las cosas que conocemos. Y las cosas que conocemos son las cosas como somos, ¿no? No, no, no. Cuando la gente dice da el salto al vacío, el salto de fe, la verdad es que no lo hacemos. Siempre buscamos los lugares seguros. Y cuando abrimos la Biblia, abrimos los lugares seguros también, ¿no? Y los textos complicados no. Incluso hay textos que no vemos. Es impresionante cómo nosotros vemos en la Biblia quiénes somos nosotros. Por ejemplo, todos los protestantes que están aquí, cuando van a la Biblia, nunca ven el purgatorio. No lo ven. Entonces alguien dice, pero ¿cómo? Claro, no lo ven. Es como esta historia, ¿no? Que dice que cuando, pero es un cuentito nomás, ¿no? Que, que dice que cuando venía Colón, ¿cierto? Las personas del continente no reconocían las carabelas porque nunca las habían visto. Entonces, como nunca habían tenido idea de ellas, no las veían. Ahora, sumémosle esto a otra cosa que dice el maravilloso Siley Mora, ¿no? Mi amigo, mi querido amigo Siley Mora, no sé si lo ubican, es un etnógrafo y filósofo del mundo mapuche impresionante. Bueno, él cuenta en una entrevista que le hacen que en la antigüedad los mapuches no morían de cáncer, ni de diabetes, ni de tumores, ni de nada de eso. Entonces el periodista le dice, pero ¿cómo y de qué morían entonces? Entonces él dice, bueno, ellos morían de viejos o morían en la guerra, pero no morían de nada más. ¿Por qué no morían de nada más? Porque nunca tuvieron en la palabra cosas como el cáncer, como el tumor, como, no sé, cualquier enfermedad que nosotros hoy día tenemos. Entonces, la idea de este relato, ¿cierto?, de Siley Mora es decir que cuando tú no conoces algo y no lo nombras, no existe, ¿no? Entonces nosotros, la mayoría de los protestantes que hay aquí, a ver, díganme para empezar, ¿quiénes no son protestantes? ¿Ah? Pongan una manito ahí para yo saber. Ya, ahí está Jimena, Raúl, y el resto pueden poner una manito si no quieren poner su cámara. Eh, Ya, creo que son los únicos dos. Ah, Consuelo, ahí está, Consuelo también. Ya, Gisela tiene la mano levantada hace rato, pero ella es luterana. Así que, eh, miren, todo el resto que somos protestantes, cuando leemos la Biblia, no vemos el purgatorio. Entonces usted dirá, pero ¿cómo no lo vemos? Claro, porque resulta que en nuestra tradición nunca nos enseñaron que el purgatorio existe. Entonces, nosotros vamos a la Biblia y no lo vemos. Cuando a ti no te dicen algo, ¿cierto? O no sabes de la existencia de algo, entonces ese algo posiblemente no existe. Y resulta que yo hace tiempo me acuerdo que estuve haciendo un estudio acerca del purgatorio, o sea, un estudio para mí, ¿no? Y resulta que habían un montón de textos bíblicos. Claro, si uno los toma en conjunto, el purgatorio tendría sentido, pero obvio, yo dije, claro, tiene sentido para los católicos porque se los enseñan, pero a nosotros los protestantes, como nunca nos enseñan de esto, no lo vemos. Entonces, eso es una cuestión sumamente interesante que nosotros vemos en la Biblia, o que mejor dicho, no vemos. Hay muchas cosas que en la Biblia no vemos, primero, porque nunca tuvimos conocimiento de esto, o sencillamente porque eso no está incorporado en nosotros. Entonces, hay muchísimas cosas que están en el texto que nunca vamos a ver porque nunca las enseñaron, nos las enseñaron, o derechamente porque nosotros no tenemos incorporado tal o cual valor, digamos. Bien, quería comentar eso. Nosotros tenemos que lidiar con tres textos sagrados. Tres. Cada uno de nosotros tiene que lidiar y tratar de juntar tres textos sagrados. ¿Cuáles son? Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son?
Cuando entramos en el mundo de, digamos, la religión, debemos lidiar con tres textos sagrados en el cristianismo. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser? A ver, coloquen ahí en el chat. ¿Cuál creen que sería uno? ¿Cuál creen que sería el otro? No sé. Pero en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo protestante, tenemos que lidiar con tres textos sagrados. ¿Cuáles son? Entonces, mientras ustedes anotan ahí, yo le doy una mascada a mi pan. Porque después tengo otra clase, entonces no alcanzo a tomar 11. Juan 3:16 dice, Mario Vargas. Nosotros en el cristianismo protestante debemos lidiar con tres libros sagrados. El primero es la Biblia, como obvio, ¿no? Nuestro primer texto sagrado es la Biblia. Nuestro segundo texto sagrado, y esto seguramente para muchos va a ser interesante, nuestro segundo texto sagrado es Jesús. Porque Juan, el Evangelio de Juan, dice que Jesús es el verbo, ¿ya? El verbum Dei, la palabra de Dios. Por medio de esa palabra Dios creó el mundo. Tenemos el segundo texto. Y el tercer texto somos nosotros mismos. Entonces, ¿dónde se produce el conflicto cuando yo a veces estoy hablando de mí como texto sagrado y el otro está hablando de la Biblia como texto sagrado? Y viene un tercero y dice, no, mira, Jesús arregló este asunto de tal forma. Así funciona nuestro acercamiento a lo sagrado, ¿no? Es como la Trinidad, de alguna manera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Saludos a Nicaragua, ahí está Eddie, un abrazo para ti, querido Eddie. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es como el yo, el ello y el super yo de Freud, ¿no? Como que siempre esta división de tres parece que funciona bien. Entonces, la sacralidad que nosotros vivimos corresponde a tres cosas: la Biblia, Jesús y nosotros mismos. Todo eso confluye en una sola sacralidad, ¿no? Ahora, ¿qué significa la sacralidad? Porque cada uno de nosotros tiene algún elemento sagrado en la vida, ¿no? Consideramos sagrada la familia, consideramos sagradas las costumbres de nosotros, de nuestras familias. Lo repetitivo para muchos suele ser lo sagrado, ¿no? Es sagrado cuando se repite, por lo tanto cae en el ámbito de la religión, ¿ya? De esta repetición constante del acto sagrado. Entonces nosotros también somos un texto sagrado. Por eso yo les preguntaba, ¿qué textos son ustedes? Y me encantaron sus respuestas, ¿no? Libros para colorear, mandalas, ¿no? Libros para pensar, libros de literatura corta, ¿no? Novela, historia novelada, todo eso es lo que somos, eso es nuestra sacralidad. Entonces, estos tres textos sagrados se van moviendo dinámicamente. La Biblia de repente, después está Jesús, o Jesús de repente primero y después la Biblia, y también estamos nosotros, ¿no? Esos son los tres actores o actrices principales también de nuestra existencia. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura fue inspirada por Dios. La inspiración. No sé cuándo fue la última vez que ustedes fueron o se sintieron inspirados. ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron, hoy me siento inspirado, ¿no? Me siento inspirada? ¿Cuándo fue la última vez que sintió esa sensación? ¿Y qué significa estar inspirado? ¿No? ¿No? Inspirar significa, ¿cierto? Este acto, usualmente ese texto de 2 Timoteo 3:16 que dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para la gente suele leerla como si toda escritura fue dictada por Dios, nada que ver. Inspirada, ¿no? Cuando uno se inspira, uno toma aire, ¿no? Pero es un aire que tú quieres devolver también, ¿eh? Uno no se puede quedar con el aire, ¿no? No podemos. La inspiración significa que estás tan conectado con algo que está ocurriendo, con algo que quieres compartir, que tú tomas todo el aire que puedes y después compartes esa inspiración. Entonces cuando la Biblia dice
que la misma Biblia es un libro inspirado, es como que Dios mismo hace y les devuelvo esto, ¿no? Les devuelvo la vida, la esperanza, la fe. Les devuelvo todo eso, ¿no? La potencia de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron esa inspiración? ¿Cuándo la recuerdan? Que dijeron, hoy me siento inspirada, inspirado. Voy a pintar, voy a arreglar tal cosa, voy a hacer una pieza musical, voy a hacer un rico queque, ¿no? La inspiración toda inspiración se manifiesta en el arte. O sea, no hay inspiración que no se manifieste en algo artístico. Siempre. Vanessa dice, en mis 2 embarazos me sentí muy inspirada. Miren, oye, y no hay nada más gráfico que eso, ¿no? Eso, y expulsas, ¿no? 2 embarazos, ¿no? Compartes la vida con el mundo. Es bellísimo, la inspiración es eso. Yo no sé cómo la gente lee ese texto de la Biblia y dice, ah, que Dios dictó la Biblia. No, la inspiró. El texto es inspirado, es como yo devuelvo, ¿no? Ese aire que tomo, ¿cierto? Que me lo apropio, ¿no? Que siento como entra por mis fosas nasales. Cuando hacemos la meditación los sábados, yo les digo que esa inspiración nos limpia, ¿no? Y la inspiración que nos limpia, nos purifica y después la devolvemos. ¿En forma de qué, en tu caso? ¿Cómo devuelves la vida que tomas? ¿Cómo la devuelves? Porque es automático, ¿ah? Y uno expulsa. Como se dice técnicamente, uno inspira y después expira, ¿no? Inspiramos y expiramos. ¿Cómo devolvemos esa inspiración? Las páginas sagradas de la Biblia están inspiradas. Eso es súper raro, ¿no? Porque uno dice, ya, pero es un texto, ¿no? Es un libro. ¿Qué parte de ese libro está inspirada? Bueno, cada uno descubrirá qué parte de ese libro es el que le inspira y en qué momento le inspira. ¿Cómo devuelves tú la vida? ¿De qué forma? La inspiración. Porque también eres un texto sagrado, ¿no? Y han dicho qué tipo de textos son. Cada uno, ¿no? Es un texto sagrado. ¿Cómo devuelves la vida? ¿Haciendo qué? ¿Dando más vida? ¿De qué forma? ¿O no devuelves nada? Te quedas con la vida, ¿no? Te quedas con la inspiración sin devolver algo. Rompiendo un poco el esquema, ¿cierto? Ondulante de lo que es la vida, ¿no? Del sístole y diástole, ¿no? De inspirar y expirar la sacralidad. ¿Cómo devuelves eso al mundo? Esa es una pregunta que cada uno podría eventualmente hacerse, ¿no? Estamos recorriendo la idea del texto, de lo sagrado, ¿no? No sé cuándo fue la última vez que abriste una Biblia. Quizás nunca, o hace mucho rato que no lo haces porque no la entiendes, no te gusta. Eh, entonces ahora quiero que escriban ahí en el chat. Si hay algo que te complica de la Biblia, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa evita que tú tomes el texto bíblico y lo leas? ¿Qué cosa sería? Anótelo ahí en el chat. ¿Qué cosa impide, no? Puede ser tiempo. Es un libro grande, como 1000 páginas, ¿no? Uno no se sienta a leer la Biblia así como... ¿Qué cosa impide para ti quizás acercarte al texto sagrado? Que quizás no es sagrado, puedes decir también, ¿no? Anótelo ahí en el chat. Andrea dice, el Dios del Antiguo Testamento. Me cuesta interpretarla. Miren, la separación entre justos y pecadores. Gracias por colocar todo eso. Vayan colocando. ¿Qué cosa te impide? ¿No? Esto no es una prueba, así que no se van a sacar un rojo. ¿Qué cosa te impide? O quizás nunca ha sido un tema para ti también, puede ser, ¿no? ¿Qué cosa te impide abrir la Biblia?
Aquí han colocado tiempo, dice Consuelo. Voy a leer de nuevo el Dios del Antiguo Testamento. Me cuesta interpretarla, la separación entre justos y pecadores, no entenderla a veces. Qué interesante es eso, ¿no? ¿Qué parte? ¿Por dónde comienzo? Siempre la gente dice, Manuel dice, el Dios de la ira, no del amor. El que sea textos independientes y no una historia como una continuación. Miren qué bueno está eso. Exacto. ¿Por dónde iniciamos, no? ¿Por dónde iniciamos la lectura de la Biblia? Bueno, entonces ahí es donde nosotros, Verónica dice, el Dios de la ira, el Dios castigador, ¿no? Nos cuesta eso, ¿no? ¿Por qué nos cuesta la idea del juicio final? Nos cuestan esos temas y yo los entiendo perfectamente y comparto con ustedes mucho también de lo que dicen. eh, y no los intentaré convencer de lo contrario. Sin embargo, esto es una navegación, cristología y soteriología, ¿no? Eh, esos son ya palabras más complicadas, ¿no? Soteriología, la salvación, tiene que ver. Los otros no los entiendo. Los otros libros, los otros textos. Reconocemos que la Biblia no es un libro sencillo de leer. Y aquí es donde vamos a dar con la primera clave y que posiblemente es la clave más importante. Si vieron la entrevista que le hice a Martin Hoffman, aquí es donde nosotros, me gusta interpretarla, pero me cuesta motivarme, dice Rodolfo. Bueno, resulta que eso suele pasar cuando uno quiere leerla solo también, ¿ah? La Biblia siempre es mucho más interesante cuando la leemos en grupo. Sobre todo en este curso, aquí vamos a ir leyendo textos y a mí me encanta cuando dicen, ¿sabes qué? En realidad no entiendo, no estoy de acuerdo o lo que sea. No pasa nada, me parece que esa es la mejor forma. O sea, la honestidad es una virtud que siempre debemos cultivar en estos textos. Tiempo sumado a lo que usted acaba de decir, que no es un texto sencillo de entender. Eh, el luteranismo, y aquí me voy a enfocar un poco más en el luteranismo, Rodolfo dice, cuando la leía mi madre era mucho más motivante, ¿sí? Sí. La Biblia es un libro que se escribió, de hecho, antes eran tradiciones orales. La mayoría de los textos bíblicos eran tradiciones orales, por eso era muy entretenido poder escuchar al otro, como cuando el abuelito contaba la historia, ¿no? De los antepasados. Pero cuando el texto se pone por escrito, pasan dos cosas, o pasa una cosa que es doble. Cuando el relato oral deja de ser oral y se pone por escrito, lo primero que ocurre es que se pierde la lectura grupal del texto, es decir, la tradición oral. Ya no nos estamos contando entre nosotros la historia, sino que ahora yo puedo tomar el texto y me voy solo a alguna parte a leerlo. Entonces, el poner el texto por escrito invita a la individualidad o invita a la jerarquización. Esos son los dos peros que tenemos con los textos escritos. Por eso, al principio, los cristianos, ¿cómo hacían otros cristianos? ¿Cómo los cristianos iban creciendo en el principio de la iglesia? Todavía no tenían textos escritos y todavía no estaban compilados en un solo libro. Entonces, ¿cómo crecía el cristianismo? Fácil, porque se contaban las historias. Entonces uno le decía al otro, mira, ¿tú sabes que vino el Mesías? ¿Qué es el Mesías? Y le contaba toda la historia de Jesús. Y el otro decía, oye, qué interesante esto, cómo una persona puede venir a ser... Y se hacía cristiano y se bautizaba. Y así iba creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque había un relato oral que tú le contabas a otro. Es mucho más entretenido, po. Es como los pastores, ¿no? Los pastores desde hace, yo diría unos 60, no, 50, 40, no menos, 30 años, eh, el sermón pastoral se le llamaba eran sermones del tipo descriptivo, era así como abra su Biblia y ¡pa! Venía el sermón, de hecho por eso se llama sermón, ¿no? Como que te van a sermonear, como cuando la mamá empieza con el rezongueo, ay, que este niño que no lava no sé, su pieza siempre desordenada y todo, y uno dice, ay, empezamos con el sermoneo. Entonces, y se le llamaba sermón a eso, entonces era bastante poco motivante, ¿no? Se le llamaban narraciones discursivas.
entonces realmente no eran muy motivantes de escuchar. Cuando pasaron los años y ahora estamos frente a otro tipo de sermones que son sermones narrativos. Entonces el pastor ya no parte diciendo, bueno, el texto de, no sé, segunda de Tesalonicenses, tanto dice que la parusía se provocará cuando la soteriología se una con la escatología y juntos seremos hermeneutas, y nadie entendía nada, ¿no? Se consideraba que era sagrado porque lo decía el cura nomás o el pastor. Pero ahora en el discurseo narrativo es distinto, porque ahora uno parte diciendo, el otro día fui a comprar al mercado y adivinen a quién me encontré. Y están todos pendientes, ¿cierto? Porque hay una narración distinta. Entonces, al principio del cristianismo eran narraciones, puras narraciones, ¿no? ¿Sabes que Jesús vino, resucitó a Lázaro? Ya, se convirtió el agua en vino, invitémoslo. O sea, habían narraciones que se daban y por eso el cristianismo crecía, porque era un cristianismo testimonial. Pero cuando esos testimonios se empiezan a poner por escrito, porque eran testimonios, ¿no? Historias que se contaba a la gente. Pero cuando eso se empieza a poner por escrito, pasan dos cosas. Ya no necesito que nadie me cuente, porque ahora me puedo comprar el papiro. Y en segundo lugar, aparecen los jerarcas, es decir, los teólogos. Y por lo tanto el teólogo dirá, mira, en realidad esta lectura es la correcta, no la que tienes tú. Entonces el texto escrito provoca dos cosas, la individualización y la jerarquización. Por eso surge la jerarquía y surge el clero. Y se pierde la narrativa, se pierde el contar la historia. Y el cristianismo deja de ser entonces una religión del oído. Yo escucho el relato y el cristianismo entonces se transforma en un cristianismo muy mental, ¿no? Muy racional. Yo leo ahora, ¿no? Pasamos del oído a los ojos. Y eso ya es otra cosa, porque el oído es imaginación. Por el oído podemos imaginar cuando nos cuentan una historia, ¿cierto? El otro día yo empecé a ver una serie nueva. Y digo serie nueva como si viera series todos los días. La verdad es que la última serie que vi fue Vikingo hace mucho rato. Pero empecé a ver una que se llama Designated Survivor. Sorry for my English. Eh, eh, y es así como 4 capítulos de una primera sentada. Y le conté a mi señora, relato oral. Oye, estoy viendo una serie y se trata de esto, pa, 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 pa. No me enganchó, la verdad, no soy un buen vendedor de series, pero yo me di cuenta cómo el relato, como que rápidamente despierta eso. Bueno, cuando ese relato se puso por escrito, surge la jerarquía, es decir, el que sabe, ¿no? El que lee, el que entiende, el que interpreta, el teólogo, ¿cierto? Surge, y por lo tanto surgen los otros que entregan su libertad y confianza a este teólogo, ¿no? De ahí la importancia de reconocer que el texto es ante todo un texto para el oído. De hecho, ustedes saben que todos los musulmanes, por ejemplo, tienen una frase, ¿no? Que es como la frase es como su eslogan. Y el eslogan de los musulmanes es Dios es uno, ¿cierto? Y Mahoma es su profeta. ¡Pum! O sea, ahí resumen toda su teología. Dios es uno y Mahoma es su profeta. En el caso del cristianismo, nosotros tenemos los credos, que suelen ser mucho más largos que solo una sola frase, ¿no? Eh, y el judaísmo, miren, el judaísmo tiene una frase también, que dice, escucha Israel, el Señor es uno, escucha. La Biblia cuando se escuchaba, hacía que la gente se quisiera convertir al cristianismo. Cuando la Biblia se pone por escrito y estos relatos se ponen por escrito y surge la individualización y por ende la jerarquización, el cristianismo se transforma en religión. Entonces, nosotros en nuestra relación con el texto bíblico nunca debemos olvidar que es una narración. Es una narración que se pone por escrito. Y los relatos, ¿para qué están hechos? Primero, para que yo me asombre, para que no pierda la atención.
Pero en segundo lugar, el relato está hecho para el diálogo. Porque alguien me puede decir, oye, me encontré en la mañana, no sé con quién y todo, y ¿sabes qué pasó esto? Y yo le digo, pero ¿en serio no fue de otra forma? No, si fue así. Y surge el diálogo, ¿no? Surge rápidamente la conversación. Entonces la narración está hecha para eso, el texto escrito no. Entonces, eh, ¿quién es nuestra narración? Jesús y nosotros. Tenemos un texto escrito, por supuesto, la Biblia, pero son narraciones. Pero ya dijimos cuál es el peligro de los textos escritos. Jesús es nuestra narración. Jesús es el que dice, oye, ¿te cuento? Te voy a decir algo. Él es el que nos vuelve a traer la narración de regreso, ¿no? La narración maravillosa de quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, ¿no? ¿Es un Dios de la ira? ¿Es un Dios del castigo? ¿Es un Dios del juicio? ¿Es un Dios del amor? ¿Es un Dios de la misericordia? Jesús es el relato, ¿no? Jesús es la narración que nos mantiene unidos a eso. Entonces, no es solo el texto. Con el texto bíblico siempre uno tiene que mantener cierta reserva, ¿no? Reserva de sentido, le llamaban los antiguos. Cierta reserva, ¿no? Pero no debemos olvidar, y esto para el luteranismo es fundamental, que para nosotros Jesús es la narración principal del texto bíblico, ¿no? Él es el que nos mantiene en esta constante narración de cómo sería si, ¿no? ¿Qué ocurriría si? ¿No? Por eso Jesús no lo podemos dejar en el texto bíblico. Jesús tiene que salir de ahí. ¿Y cómo sacamos a Jesús del texto bíblico? Pregunta para ustedes. Si yo digo que Jesús es la narración de Dios, es el relato, ¿cierto? El relato que va hacia el oído. ¿Cómo saco entonces a Jesús que está en un texto escrito? Él está ahí en un texto escrito. ¿Cómo lo saco entonces? ¿Cómo lo transformo en una narración? ¿Cómo lo transformo en un relato hoy día? Anote, anote, anote. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo sacamos de ahí? Si Jesús está en la Biblia, todos nosotros sabemos de Jesús porque está escrito en la Biblia. Pero si Jesús es la narración de Dios, ¿cómo lo saco de la Biblia? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo podemos sacar? Para transformar a Jesús de texto a relato, a narración. ¿De qué forma lo sacamos? Este es como no sé si ustedes leyeron el librito, un librito de Unamuno que se llama Niebla. Niebla creo que es, ¿no? Hoy ahora no me acuerdo. Que es donde el personaje cobra vida y habla con Unamuno, ¿no? ¿Se acuerdan de ese libro? Niebla creo que era. Y está el personaje y de pronto el personaje se pone a hablar con el autor y entre los dos empiezan a discutir. Muy interesante. Rodolfo dice, cuestionando lo que nos pasa en la vida diaria y tratando de darle una explicación. Ok, ahí hay una forma, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aportar algo más a eso? ¿Cómo transformamos a Jesús de texto a relato? Porque en la medida que lo mantengamos, y esto es súper importante, atención con esto, en la medida que a Jesús lo mantengamos en el texto, van a ocurrir las dos cosas que hemos dicho. Individualización, qué difícil la palabra, individualización y jerarquización. Individualización, de hecho, ¿dónde podemos ver la individualización? Pensemos en las canciones que cantamos hoy día en la iglesia. Po. Yo y Jesús, yo y Jesús, yo y Dios, yo y Jesús. ¿No? Son todas en primera persona, singular y Dios. ¿Se fijan? Cuando a Jesús lo tenemos en el texto, ese Jesús nos lleva a la individualización, a la lectura individual, a la interpretación individual, no a la interpretación grupal ni comunitaria, individual. Y además a la jerarquización. Porque hay alguien que vendrá a decir, sí, pero bueno, Jesús aquí, acá, y nos explicará qué es Jesús. Manuel dice, tratando de seguir, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Tratando de seguir sus enseñanzas y éticas en los tiempos presentes, ver y sentir a Jesús como un hermano de carne. Miren qué belleza lo que están anotando. Exacto. A Jesús lo transformamos en narración. Primero,
Porque Jesús no trató todos los temas, ¿cierto? Hay un montón, por ejemplo, hoy día en Chile, por ejemplo, está el tema de la eutanasia, ¿cierto? Ahí está, la eutanasia. Jesús no habló de la eutanasia en ningún momento, ¿cierto? Pero lo que podemos hacer es una proyección de lo que Jesús hubiera dicho si hubiera estado en nuestro tiempo, ¿no? Miren, Marta dice, cuando se deja a un lado nuestra proyección de Jesús y ponerlo en sitio, en contexto, en relación al otro. Maravilloso. Exacto. La única forma en que podemos sacar a Jesús del texto y traerlo y transformarlo en narración y relato y vida es cuando yo me enfrento a los mismos problemas que se enfrentó él. ¿Y cuáles son los problemas que se enfrentó él? El abuso de los religiosos. El abuso espiritual, por ejemplo. O cuando la gente tenía un concepto de sí mismo que le hacía daño. O tenía un concepto de los otros que dañaba también a los otros. Y ahí están las parábolas. El buen pastor, el hijo pródigo, la historia del joven rico, Nicodemo, las 10 vírgenes, etcétera. Todos esos relatos de Jesús los podemos traer, la mujer samaritana, por ejemplo, cuando se encuentra con él. En la medida que nosotros navegamos por las mismas problemáticas que navegó él, lo transformamos de texto a relato. Eso es por una parte. Al transformar a Jesús en relato, entonces podemos tener un acercamiento espiritual con él, a su trascendencia, porque Jesús representa la trascendencia de los temas que nos van a acompañar siempre. Siempre va a haber gente que abusa de los más pobres. Siempre va a haber gente que abusa del que no sabe. Siempre va a haber gente que le pasa por arriba a los que no tienen conocimiento. Siempre va, etcétera, etcétera. Todo lo que ocurrió con Jesús nos pasa a nosotros hoy día también. Jesús mismo representaba una minoría. Jesús no se casó. Los rabinos en ese tiempo tenían que casarse para ser rabinos. Y Jesús representa una minoría que no se casa. Un hombre soltero. En ese tiempo para ser rabino se esperaba que el rabino fuera casado. Así como los pastores hoy día se espera que los pastores, no se espera que sean casados, pero una iglesia siempre va a preferir un pastor casado que un pastor soltero. Digamos. Entonces, y sin embargo Jesús responde y corresponde a una minoría. ¿Cuáles son las minorías hoy día? ¿Cierto? Entonces, transformar a Jesús de texto a relato significa que tomamos sus temas y los transformamos también en nuestros temas. Por eso Jesús es el verbum Dei, el verbo de Dios. No es solo lo que dice el texto, sino lo que nos ocurre a nosotros. Hay un relato bellísimo en el Evangelio que se le acerca un ciego a Jesús. Y la pregunta de Jesús es, ¿qué quieres que te haga? La obviedad no es parte del ministerio de Jesús. Nosotros mismos incluso, ¿no? Podríamos ir a Jesús y decirle lo obvio, mira, me pasa esto. Pero quizás eso no es lo obvio. Quizás hay algo detrás de eso que no podemos ver o no queremos ver también, ¿no? Lo que es externo es una manifestación a veces de una oposición interna, de algo muy interno que nos ocurre, tan profundo, que se manifiesta incluso en una oposición. Eso estuvo muy enredado, lo quiero decir de otra forma. Hay personas que, por ejemplo, para escapar de su miedo o de su vergüenza, se transforman en personas violentas, con lenguajes violentos, con actitudes violentas. Y uno dirá, hoy la persona violenta. No, la verdad es que es una persona con un temor enorme y una vergüenza enorme, pero que su manifestación externa es eso. Entonces lo obvio realmente no es lo obvio en cada uno de nosotros. Es lo que hemos querido mantener y aquello que nos da seguridad. ¿Qué opinan? Anoten ahí si quieren en el chat. O ahora les voy a dar
Eh, ¿cómo? Les voy a dar la opción de que puedan activar sus micrófonos, ¿ya? Listo, ahí está. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Les molesta? ¿Les parece interesante? ¿No les pasa nada? Tengo que estar aquí. Eh, Están los micrófonos abiertos para que podamos conversar un poquito. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna cosa. No estoy transmitiendo por YouTube, por si acaso, ¿ah? Somos solo los que estamos aquí. Pueden activar su micrófono, ahí está, ahí están escribiendo. Veamos, déjenme ir al chat. Pum, 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 pum. Cecilia dice, y el verbo se hizo carne ayer, hoy y mañana. Exacto. Janet dice, me parece interesante la no obviedad de Jesús. Con todos los que se encontró Jesús, uno podría decir, oye, si eso era obvio, y no era obvio. Nunca resultaba obvio lo que iba a hacer. Eh, Porque tenía la capacidad, ¿no? de ver, de ver la fuente real de las cosas que nosotros hacemos. La fuente real, hay una fuente interna, ¿no? Y nuestra manifestación a veces suele ser todo lo contrario. Bueno, y ustedes mismos y cada uno de nosotros somos también un relato, por eso yo les preguntaba al principio, ¿qué tipo de género literario son? ¿Qué relatos son? ¿No? Y todos nosotros somos justamente eso, un relato. No somos texto escrito. Nosotros vamos hacia todo lo contrario. Cuando ya no estemos en este mundo, vamos a hacer texto escrito. Bueno, el texto escrito más corto es el que va a estar en nuestras lápidas, ¿no? Aquí está, no sé, mira, Ángela, es el texto más corto. El siguiente va a ser el que va a decir alguno de nuestros parientes, ¿no? Nuestros hijos, no sé, que van a decir, bueno, sí, mi papá era no sé qué, y ahí está, relato escrito. Nosotros vamos de el relato y la narración hacia el texto escrito, estamos condenados, ¿ya? En el caso de Jesús es todo lo contrario, viene del texto escrito y nosotros lo transformamos en una narración, en un relato. Por eso, y en un relato actual, no tiene que ver necesariamente con un relato dentro de la iglesia, tiene que ver con los temas súper contingentes. O sea, cuando Jesús dice bienaventurados los pacificadores, piensen que, por ejemplo, hay un grupo de cristianos en el mundo que se llaman los menonitas. Y los menonitas no hacen el servicio militar, porque ellos dicen, yo no voy a matar a un cristiano, no voy a matar a otra persona. Y no hacen, y son objetores de conciencia. Y les ha ido, imagínense cómo han sido tratados en los distintos países donde están, ¿no? Porque ellos dicen, no, bienaventurados los pacificadores, nosotros no vamos a salir a matar gente, aunque nos estén, no sé, lo que nos estén invadiendo, no lo vamos a hacer. Eso es tremendamente contextual, sumamente contextual. O sea, las palabras y frases de Jesús hoy día lo podemos transformar en relatos realmente actuales. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la eutanasia. La pregunta no es qué diría Jesús, ¿cierto? ¿Qué haría Jesús al lado de la cama de un hombre o una mujer que esté muriendo con esa cantidad de dolor, ¿cierto? Que pueden tener estas personas que pueden optar voluntariamente, ¿cierto? ¿Cómo estaría Jesús ahí diciendo, cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? El tema del suicidio. No se trata de qué haría Jesús, sino cómo estaría Jesús al lado de esas personas. Quizás alguno de ustedes ha visto morir a alguien, ¿no? Con una enfermedad dolorosa y es terrible, es terrible. Entonces son temas, transformar a Jesús de texto a relato no tiene que ver con temas de iglesia, no tiene que ver con temas del diezmo, ¿no? Como el pastor Soto insiste. Ahora, si ustedes quieren a este humilde pastor, broma, eh, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la forma, no tiene que ver con el culto, tiene que ver con las cosas cotidianas que pasan en el día a día. Transformar a Jesús de texto a relato significa mirar como Él lo hizo,
como Él lo hizo. Y mirar como Él lo hizo, yo creo que debe ser maravilloso. Rodolfo dice, hay una serie que se llama The Family en Netflix, que es comunidad que solo estudia a Jesús en parte de la Biblia. Ah, mira, The Family. Ah, parece que yo... Ese es un... Claro, sí, 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 no es una serie, es un documental, ¿cierto? Sí, muy interesante, muy interesante. Por eso nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el texto. El texto es texto, pero nosotros somos narración. Jesús es narración y relato. Entre esos tres tenemos que tratar de, porque hay gente que es solo texto. Y cuando tú quieres alcanzar la unidad con otro a través del texto, no la encuentras, porque cuando el texto se presenta, el texto te pide posiciones, que tomes un bando. El texto escrito siempre te obligará a tomar un bando, siempre. La narración no. La narración acompaña. Jesús nunca te obliga a tomar un bando. El texto sí, porque el texto es inmóvil. Jesús es dinamismo. Como dice el budismo, ponerse los zapatos del otro. Ese es el ejercicio, ¿no? Bien, y hasta aquí llegamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna ¿Puedo decir consulta. algo, Verónica, Emi? claro, Bien, claro que sí. yo estoy empezando aquí, así que no soy muy ducha en estos temas, pero quería contar que a mí siempre me costó mucho acercarme a Jesús, a sentirlo como lo que era. De hecho, cuando era joven, lo único que me gustaba era la película Jesucristo Superestrella. Encontraba que ahí sí ay, este Jesús me gustaba, el Jesús que sentía, que sufría. Y con respecto a eso, en la medida creo que se fue transformando en esto de texto a verbo, recién ahora, a esta altura de mi vida, lo siento cercano, puedo pensar en él, en una persona como nosotros, que Sí. sufrió, que enfrentó los mismos problemas, etcétera, y ahora sí creo en él. Creo que después de todo, muchos más años, me costó mucho llegar a esto, sí. No me gustaba la palabra escrita. Mira, mira, gracias Verónica por contarnos eso. Sí, tenemos una relación con la palabra escrita que es una relación de buenos vecinos. Yo describiría eso. Vecinos respetuosos, vecinos cordiales, pero es una relación de buenos vecinos, ¿no? Nosotros la relación que buscamos siempre es una relación con lo divino, con lo trascendente, ¿no? Con Dios, con Jesús, ¿no? O como lo decíamos la semana pasada, cada uno de nosotros, además, en cierta etapa de la vida está más cerca de Dios, porque quizás necesita una imagen dura, ¿cierto? O más cerca de Jesús. Les recomiendo el libro La Cabaña, y si quieren pueden ver la película también, que aunque el libro es mejor, pero muestra a una Trinidad maravillosa, realmente maravillosa, el libro La Cabaña. Muy polémico en su tiempo, por supuesto. No sé si era pastor o no, pero le dieron durísimo, porque representa a Dios como una mujer afroamericana, ¿cierto? Negra, grande en la cocina, Dios, ¿no? Jesús tenía facciones árabes y era carpintero, y el Espíritu Santo era una mujer asiática, delgadita, finita, que dejaba como una estela cuando pasaba. Y me encantó, me encantaron esas imágenes, ¿no? Porque nosotros hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿y qué es eso? ¿No? Y algunos se sienten más cercanos al Espíritu Santo, ¿no? Porque buscan esa libertad, esa cosa más espiritual y profunda o más mística, si uno quiere. Para otros está Jesús, el más concreto, ¿no? Y esa concreción puede ser desde desde las teologías más literales hasta unas mucho más acompañantes. Y Dios, ahí cada uno tiene ciertas imágenes, ¿no? Narraciones, del texto a la narración. Gracias, Verónica, por compartir eso. Aquí está, Rodolfo dice, me parece que también está la película. Sí, sí está la película La Cabaña, yo no sé si está en Netflix, pero está la película que refleja de alguna manera parte del libro. Es el libro con el que más he llorado en la vida, ¿no? Ya les conté acerca de lo emotivo que soy para leer, así que no lo voy a repetir. Andrea dice, uno de mis favoritos. Rodolfo dice, me parece que también... Ah, eso ya lo leí. Carla dice, pero cada persona mostraría a Jesús desde su perspectiva y sería su Jesús en relato. Entonces habría muchos Jesús distintos. Oh, qué buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Habría muchos Jesuses? Por eso, de alguna manera, nos anclamos. La Biblia es el vecino respetuoso. En la Biblia podemos ver a un Jesús caminando, ¿cierto?, en Galilea. Lo transformamos en relato, por supuesto,
y llega a nosotros con otros intereses también, con otras liberaciones, porque la palabra clave de la Biblia es liberación. Em, si, por ejemplo, a ti nunca te han perdonado, si nunca has tenido que pedir perdón y nunca has sentido lo que es ser perdonado, ¿no? Entonces un buen pedazo de la Biblia todavía está en la penumbra, ¿no? Porque la Biblia tiene que ver con liberación, con decir, ya sabes qué, la, no te preocupes, déjalo nomás, la deuda está pagada, como dicen, y sigamos adelante. Entonces me parece súper interesante lo que dice eh, Carla. Y de hecho existe eso hoy día, ¿no? Vamos a tener que seguir hablando de esto en las siguientes clases acerca de nuestras propias representaciones de Jesús. Bueno, ha sido maravilloso poder compartir con ustedes esta jornada. Gracias por estar aquí en Del Sabor, ¿cierto? Al saber. Pueden ir a tomar oncecita y sus picarones. Mire, ahí, eso, ahí tienen su tecito. Vayan a prepararse, no sé, su strudel, Emi, eh, o esas cositas ricas que ustedes saben hacer, ¿no? No me manden nada, porque miren lo gordo que estoy con esta pandemia. Salgo a caminar en la mañana y no pasa nada. Voy subiendo. Así que, bueno, eso. Les mando un abrazo, que el Señor les bendiga, que les dé paz en este tiempo. Y continuamos la próxima semana, el próximo día jueves, si Dios quiere. Y ya vamos a comenzar con el libro, ¿ah? Para quienes no lo tengan, el manual, comenzamos con la doctrina de Dios. Ay, ay, ay. Esto se viene súper, súper interesante. Así que vamos a trabajar sobre ese texto la próxima semana. Que Dios les bendiga, que tengan una linda jornada. Y saludos a Nicolás García también. Ya, que lo pasen bien.